Capítulo 11. La virtud. Por Jesús M. Díaz Álvarez. Nota título. Quiero dar las gracias muy sinceramente a Juan García Morán, Salvador Mas, Gemma R. Trigo y José Luis Villalain por la lectura y los comentarios realizados a una versión previa de este trabajo. Igualmente, he de manifestar mi agradecimiento a Javier Muguerza y Carlos Gómez por haberme confiado la redacción de este capítulo. Hemos de buscar para nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hieráticos, sino conquistar a nuestra vida individual el puesto oportuno entre ellos. En suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. José Ortega y Gasset. Cuando hombres y mujeres identifican con demasiada facilidad y demasiado completamente las que son de hecho sus causas parciales y particulares con la causa de algún principio universal, normalmente actúan peor. Alasdair MacIntyre. Punto 1. Introducción. En su breve y magistral libro Ancient Philosophy, Julia Annas decía lo siguiente a propósito del concepto de virtud y su relación con la ética. En el pensamiento ético moderno, hasta tiempos muy recientes, la virtud se había convertido en algo parecido a un concepto que sonaba a broma, un concepto que podía entenderse solo históricamente y no ser usado con seriedad en el pensamiento ético. En la última década, sin embargo, la ética de la virtud ha experimentado un regreso espectacular. Annas, 2000. Este regreso espectacular del que nos habla Annas tuvo su origen sobre todo en el ámbito del pensamiento anglosajón, más en concreto en un famoso artículo que Elizabeth Anscombe publicó en 1958 bajo el título Modern Moral Philosophy. Posteriormente continuó con autores como von Bricht, Peter Gage, Philip Foot y de modo muy destacado con Alasdair MacIntyre y su justamente célebre Tras la virtud, de 1981. Nota 1. Es verdad que en el pensamiento en lengua alemana, algunos autores, y de modo particular Max Scheler, su Rehabilitierung der Tugenden, de 1915, intentaron rehabilitar el concepto de virtud como elemento indispensable del debate moral. Sin embargo, no es menos cierto que semejante reivindicación, que tiene no pocos puntos en común con la realizada en la filosofía anglo-norteamericana, no tuvo efectividad histórica. Sobre este asunto, Weber, posteriormente Hans-Georg Gadamer, ha mantenido desde los años 60 tesis que acercan bastante a las de algunos filósofos anglosajones pro virtud. Por ejemplo, su muy positiva recesión de Tras la virtud en Gadamer, 1999. Fin de nota. Más allá de los autores recién citados, son muchos los que podrían incluirse en la nómina de aquellos que de una manera u otra han contribuido a este resurgimiento del concepto de virtud. H. G. Gadamer, R. Spearman, O. Hoff, M. Nussbaum, B. Williams, R. Haushaus, R. Hurstdaus, M. Slot, A. Bayer, J. McDowell y no pocos de los pensadores considerados comunitaristas. Nota 2. Para una recopilación de algunas de las posiciones más representativas de la Virtue Ethics en el mundo anglosajón, Darwin, 2003. Un buen estudio introductorio es el de Weber, 2002. Fin de nota. Entre nosotros, y sin olvidar el ilustre precedente de José Luis L. Aranguren, con Ortega al fondo, Victoria Camps y Carlos Tienbaud, han sido quizás los filósofos que, ciertamente, desde distintos ángulos, han saludado y recreado más en su pensamiento la vuelta a la virtud. Entre otros, Camps y Tienbaud. Como vemos, por la muy incompleta lista que acabo de ofrecer, las orientaciones filosóficas de todos estos pensadores son muy plurales. Sin embargo, creo que no sería faltar demasiado a la verdad considerar que un aspecto esencial que los une en este rescate del concepto de virtud, por encima de las muchas diferencias posteriores en su manejo, es la conciencia de las insuficiencias que para la orientación de la praxis humana tiene la filosofía moral que había sido hegemónica desde la modernidad. Me refiero, naturalmente, a la filosofía kantiana y sus modernas reelaboraciones por parte de filósofos como Habermas, Apple o Rawls. Y bien mirado, no es extraño que la vuelta a la virtud, que en el fondo es la vuelta a Aristóteles,
se haga a costa de la crítica a Kant y sus discípulos, pues ambos representan, por lo menos en las interpretaciones más al uso, los dos modelos fundamentales que nuestra tradición ha concebido a la hora de pensar la moral. Nota 3. Recordemos, a este respecto, que el predominio del modelo kantiano en la modernidad se hizo precisamente desplazando al paradigma dominante con anterioridad, el aristotélico tomista. Fin de nota. Pero, ¿cuáles son esas deficiencias que se le imputan al modelo kantiano? Para una gran parte de los pensadores que quieren rescatar en mayor o menor grado el concepto de virtud, la ética de estirpe kantiana insiste de modo completamente unilateral en que la moral tiene que ver exclusivamente con el cumplimiento de máximas universalizables, de reglas que un sujeto o grupo de sujetos abstractos y aislados del mundo real se dan a sí mismos en virtud de la autonomía de la que gozan. Ahora bien, un sujeto semejante, en caso de que pueda ser concebido, solo es capaz de alcanzar la ansiada universalidad de las normas a costa de volverlas completamente inoperantes desde el punto de vista de la práctica concreta de los individuos. Las éticas de raigambre kantiana, según esta consideración, son demasiado rígidas e irreales para hacer frente a las decisiones morales que los humanos tienen que tomar en su vida cotidiana. Factores decisivos, como por ejemplo el contexto en el que transcurre la acción, tienden a ser desatendidos o minimizados en favor del cumplimiento estricto de la regla universalizada. En consonancia con esta apreciación general, si la teoría ética pretende recuperar en serio su capacidad normativa y servir de orientación al humano, tiene que volver a diseñar un ideal de vida buena que ocupe de nuevo el centro de la reflexión sobre el comportamiento. Tiene, en definitiva, que hacer hincapié en que lo importante desde el punto de vista de la acción moral no son, por lo menos en primera instancia, las meras leyes, las reglas abstractas que apuntan a unos derechos y deberes muy difíciles de concretar, sino la forja del carácter de los individuos con arreglo al mencionado ideal de vida buena, ethos. Se trata, en suma, de retomar con los retoques que sean precisos el ideal de ciudadano virtuoso, de buen ciudadano, que la ética antigua había desarrollado. Porque solo un ciudadano semejante puede enfrentarse con éxito a los desafíos de la praxis y hacer, llegado el caso, una mediación efectiva entre las normas más generales y la vida. Tenemos ya sentado de modo muy genérico el contexto en el que nace el actual resurgimiento de la ética de la virtud y el desafío que le plantea a la moral de cuño kantiano. Las páginas que siguen no pretenden ser, ni mucho menos, un desarrollo sistemático de ese desafío, pero sí la exposición de algunos de los elementos que he considerado necesarios para hacerse cargo de él, y correlativamente, de esa vuelta a la virtud tan palpable en algunas de las filosofías morales más interesantes de nuestra época. En ese sentido, me ha parecido imprescindible exponer la ética de la virtud de Aristóteles en el primero de los 4 apartados de que consta el texto. Como afirmé hace un momento, es la fuente de inspiración a la que vuelven mayoritariamente los partidarios de este pujante retorno al arete. También he considerado esencial para nuestro propósito el dar cuenta de la ética de Kant al hilo de su concepto de virtud. Ello permitirá visualizar de modo claro algunas de las diferencias más importantes entre ambos modelos morales. De eso me ocupo en el segundo apartado. Por último, y una vez ganado ese fondo de sentido, terminaré el capítulo con una descripción de las líneas maestras de 2 de las éticas de la virtud más importantes e influyentes de nuestros días, las de los filósofos Alasdair MacIntyre y Martha Nussbaum, apartados 3º y 4º respectivamente. Ambos pensadores no están elegidos al azar. Las divergencias que existen entre ellos a la hora de reinterpretar el concepto de virtud, narratológicamente y más proclive al contextualismo, aunque no al relativismo sin más, en el caso de MacIntyre, esencialista e impulsor de una ética universal sensible a las diferencias, en el caso de Nussbaum, constituyen una muestra de la pluralidad en el seno de esta corriente que me parecía oportuno reflejar. Pluralidad interpretativa y filosófica que no impide, en el caso de los filósofos mencionados, y quizá esto pueda sonar extraño con respecto a MacIntyre, que el objetivo último de su pensamiento sea, muy aristotélicamente, el tratar de conjugar concreción y generalidad, particularidad y universalidad, en definitiva, ethos y logos. Punto 2. Aristóteles o el modelo clásico de virtud. Uno de los aspectos más contemporáneos y peculiares de la ética de Aristóteles es que sus investigaciones comienzan con descripciones y análisis empíricos muy detallados sobre el modo en que actúan los humanos. Por ejemplo, Nussbaum, 1995. Aristóteles no parte de buenas a primeras de aquello que quiere demostrar, por ejemplo, un conjunto de reglas, normas o criterios sobre la vida moral, y trata después de encajarlos como puede en la vida de los hombres y mujeres.
El filósofo moral no puede partir, según él, de un a priori sobre aquello que sea la vida buena, como si aterrizase en ese ámbito desde ninguna parte y las comunidades de los humanos carecieran hasta su llegada de cualquier tipo de orientación sobre lo que está bien o mal. Todo lo contrario, precisamente porque la ética trata de la antropina, de los asuntos humanos, no puede hacerse ética como se hace en matemáticas o ciencias en general, sino que la primera labor del filósofo es investigar la vida real de los humanos, el tipo de acciones que realizan, a qué le llaman vida moral y a qué no, qué consideran lícito o ilícito y por qué. Es decir, previamente a cualquier elaboración sobre qué sea lo moral, ha de hacerse, usando una expresión contemporánea, una fenomenología del mundo de la vida moral. Sobre este asunto, Kerstin, en 2002. Con arreglo a lo que terminamos de decir, parece que antes de entrar a desentrañar directamente qué es la virtud para Aristóteles, y para una mejor intelección de la misma, deberíamos comenzar por dar cuenta de esa fenomenología del mundo de la vida moral como marco en el que cobra sentido toda su reflexión. En ella serán de crucial importancia conceptos como fin, praxis y poiesis, felicidad o la desacreditación del placer como ideal de vida feliz. Empecemos. Según Aristóteles, si investigamos nuestro comportamiento, lo primero que reparamos es que somos, a diferencia de los animales no humanos u otro tipo de entidades, seres que tenemos la capacidad de actuar de modo consciente y libre. Además, el estagirita cae también en la cuenta de que en nuestras acciones estamos constantemente persiguiendo metas, que siempre actuamos en función de algo, con vistas a alcanzar algún objetivo. Ahora bien, una vez sentado esto, lo que hay que averiguar es si todo ese conjunto de fines que los humanos persiguen se deja jerarquizar de alguna manera, y en caso de que sea así, ¿cuál de ellos, si es que lo hay, ocuparía la cúspide? Sería la meta última por la cual el resto de nuestras acciones son ejecutadas, constituyendo, por lo tanto, el bien o fin supremo al que todos aspiramos. Investigando con este propósito la acción humana y sus fines, Aristóteles descubre que ésta puede dividirse esencialmente en dos tipos: praxis y poiesis. Ambos modos de acción, como no puede ser menos, están motivados por un fin, aspiran a una meta determinada. Será justamente la naturaleza de la meta que cada una persigue la que marque la distinción entre una y otra. Así, la poiesis es un tipo de acción en la que el fin perseguido es, como su nombre indica, la producción de un objeto, entendido este en el sentido más amplio posible. Es decir, la acción se encamina a la consecución de un producto que sigue estando ahí, que perdura como algo externo a la propia acción, una vez que ésta se ha consumado. Por ejemplo, la construcción de una casa, la producción de un coche, la confección de un vestuario, etc. Por el contrario, la praxis es un modo de acción en la que el telos, que la preside, no tiene como resultado un producto que perdura más allá de ella, sino que éste se consume en la propia acción. Aquí no se trata de producir algo, sino de que nuestra acción sea lo más perfecta posible en su ejecución. Algunos ejemplos de esta última serían para Aristóteles la interpretación de una obra de música, el pasear, el pensar, etc. Pues bien, con esto como telón de fondo, preguntémonos de nuevo si estas dos modalidades de la acción y los fines que les son correlativos admiten algún tipo de jerarquía. Tomemos la acción poética. En ella, ya lo sabemos, el fin perseguido es la consecución de un producto. Ahora bien, a poco que nos paremos a pensar, no es difícil descubrir que los productos de este tipo de acción son siempre medios para otros fines. Es decir, no son fines en sí mismos, sino que están insertos en una cadena orientada por un telos de más alcance. Por ejemplo, diseño un destornillador para reparar una máquina. Reparo y construyo una máquina para hacer un puente. Construyo un puente, a su vez, para comunicar mejor una ciudad, etc. Si seguimos la cadena de fines que se convierten en medios, parece plausible pensar que solo la agotaríamos cuando se encontrara un fin sin finalidad, un fin que no fuera medio para un fin ulterior, y que por lo tanto se realizara por mor de sí mismo y de su ejecución del modo más perfecto posible. Si nos damos cuenta, este tipo de características era el que definía la acción práctica. Es decir, la acción poética y sus fines parecen estar siempre subordinados y, desde ese punto de vista, tener un rango inferior a la acción práctica. Después de este recorrido por nuestros modos fundamentales de acción, si existiera el tipo de fin que aspira a ocupar el rango privilegiado de ser la meta última que agotara la totalidad de la cadena medios-fines, convirtiéndose en el bien supremo al que aspiramos todos los humanos, tal fin tendría que corresponderse con un modo de acción de carácter práctico, con algún tipo de praxis. ¿Pero cuál? Y aquí Aristóteles vuelve a meter su lente de aumento en la forma de vivir de los hombres y mujeres para constatar que, efectivamente, hay una meta semejante. Independientemente del contenido concreto que los humanos le dan, todo el mundo está de acuerdo en que el fin último que persiguen en sus acciones prácticas es la felicidad,
la eudaimonía. Cito a Aristóteles. Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión. ¿Cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo que los sabios. Aristóteles. Tenemos así que, analizado el comportamiento de los humanos, la felicidad es el bien supremo, el fin que guía la acción y el que todos se muestran de acuerdo. Pero, por otro lado, parece también que sobre qué sea de modo sustantivo la felicidad no hay unanimidad. El siguiente paso es, por lo tanto, examinar ese desacuerdo con el objetivo de llegar a una solución que nos permita salir del equívoco. Pero antes de entrar en la estrategia argumentativa del Stagirita, es preciso llamar la atención sobre un importante aspecto del concepto que vamos a investigar y que por lo demás se desprende de su condición de fin final. Es verdad, ya se ha mencionado, que hay desacuerdos sobre aquello que sea la felicidad, pero en lo que no hay desacuerdo, y esto va a ser muy importante para dirimir con posteridad el contenido sustantivo de la misma, es que una vida feliz ha de ser una vida plena, una vida realizada, es decir, que trasciende la casualidad y el instante. Como muy bien ha señalado Klaus Held, hablando del significado de esta palabra a propósito de la ética aristotélica, la palabra griega para la expresión vida feliz es eudaimonía, y con ella se indica una conformación de la vida que perdura por encima del instante y que no depende de una casualidad. Se indica la vida lograda en su totalidad. Held, 1990. Preguntémonos ahora por el tipo de desacuerdo que el término felicidad suscita, o lo que es lo mismo, por los diferentes modos de entender la vida feliz que describe Aristóteles. Según él, por los testimonios con los que se cuenta, hay 4 formas de vida distintas a las que los humanos califican de feliz. La primera, bios apolauísticos, identifica la felicidad con el placer. La segunda, crematistes bios, con la riqueza. La tercera, bios políticos, con la virtud, arete. Y la cuarta y última, bios teoréticos, con la vida contemplativa o teórica. En su Ética Nicómaco, Aristóteles va a centrar la mayor parte de la discusión, como lo han hecho, por otro lado, casi todos los filósofos de la antigüedad, en la confrontación de los que entienden la vida feliz como placer y aquellos otros que la conciben como actuar según la virtud. Nota 4. Para una exposición breve y extraordinariamente clara sobre esta disputa a lo largo de la antigüedad, exposición que contiene además interesantes referencias a la comprensión de este problema en la actualidad, leas el capítulo 3 de Happy Life, Ancient and Modern de Anas, 2000. Fin de nota. Ciertamente, es verdad que a la postre el tipo de vida considerado como más excelso será el encarnado por el bios teoréticos. Sin embargo, no voy a entrar aquí en el espinoso tema de la confrontación entre el bios políticos, virtud, y el bios teoréticos. A los efectos de la presentación de su teoría de la virtud, que es lo que ahora me propongo, y sin restar, por supuesto, un ápice de importancia semejante polémica, lo decisivo es la disputa placer-virtud. Vayamos a ella. Nota 5. Me demoraré más en la aclaración de lo que es la vida según la virtud, por lo que los griegos entendían con este término está relativamente alejado del uso normal que hoy en día le asignamos a tal palabra. Fin de nota. Para los partidarios de la equiparación entre felicidad y placer, una vida buena, una vida plena, es aquella presidida por el disfrute de cosas. Entendamos esta expresión en el sentido más amplio posible, que me agradan. Por ejemplo, una buena comida, un buen vino, una relación sexual satisfactoria, la contemplación de un paisaje hermoso, el asistir a un buen concierto, etc. Insisten también los defensores de semejante tesis en que muchas veces no se trata tanto de conseguir el placer como de evitar el dolor. Pero incluso en esta última acepción, como sostiene muy certeramente Julianas, el hedonismo en general es una posición filosófica que está siempre a la defensiva en la ética del mundo antiguo. Anas 2000. Y la razón de ello no es que no se valore el placer o se lo considere algo indigno del humano y propio solo de la bestia. El principal motivo de prevención, y en última instancia de rechazo entre los griegos de este tipo de vida como aquella que define sustantivamente la felicidad, es que el placer siempre tiene un carácter defectivo, de corto plazo, episódico, y que depende para su realización de circunstancias externas. Pero ya habíamos dicho líneas atrás que la felicidad concebida como ese fin último, sin finalidad ulterior, era pensada por todos
incluso por los hedonistas, como algo que trascendía la causalidad y el instante, la casualidad y el instante, algo que contemplaba y estructuraba la vida de las personas como una totalidad. En suma, la felicidad como bien supremo que era, debía cumplir desde este punto de vista, podríamos decir formal, el ser completa, el no realizarse por mor de otras cosas, y el ser autosuficiente. Esto es lo que Aristóteles, recogiendo el espíritu griego sobre la cuestión, denominó la autarquía. Vamos con la nota 6. Dice el Stagirita: consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita nada, y creemos que tal es la felicidad. Es lo más deseable de todo sin necesidad de añadirle nada. Es manifiesto, pues, que la felicidad es algo perfecto y suficiente, ya que es el fin de los actos. Fin de nota. Pero si esto es así, ¿cómo es posible que el placer, con los rasgos que le son propios y que antes señalamos, corto plazo, atomismo, dependencia, pueda siquiera ser un candidato imaginable a ocupar el sitial de ese fin final que es la felicidad? Nota 7. Julianas ha expresado con su claridad habitual la mala prensa del hedonismo en el mundo antiguo del siguiente modo. Una cosa está clara desde el principio: la felicidad es tener una vida feliz. Esto se aplica a la totalidad de tu vida. Sin embargo, se suele considerar el placer como algo que tú puedes sentir ahora y no más tarde. Es algo que experimentas cuando realizas las actividades que constituyen tu vida. Puedes disfrutar en un momento, pero no en el siguiente. De una comida, una conversación, incluso de la vida. Pero desde el modo de pensar de los antiguos, no puedes ser feliz un momento y no el siguiente, porque la felicidad se aplica a tu vida como a un todo. Fin de nota. Desde este punto de vista es normal que el Stagirita, siguiendo la tendencia general de la ética griega, considerara que el placer, por refinado que fuera, no podía convertirse en el contenido sustantivo de la felicidad. La conclusión es, por lo tanto, que solo el hombre virtuoso es feliz. Pero, ¿qué entienden por vida buena aquellos que, como Aristóteles, defienden que ésta consiste en ser virtuosos? La virtud, la arete, no tenía para los helenos en general el, si se me permite la expresión, tufo un tanto ñoño, mojigato y cursi que parece presidir todavía la frase castellana: es una persona muy virtuosa. Es más, arete no poseía, en primera instancia, un significado moral, ni se circunscribía exclusivamente a las personas, sino que con ella se indicaba que algo se ajustaba correctamente o desempeñaba a la perfección la función para la que había sido concebido. Así, la arete de un cuchillo era cortar bien, o la de una lanza clavarse del mejor modo posible en el pecho del enemigo. Del mismo modo, una persona virtuosa era aquella que realizaba bien, que era buena o excelente en la actividad que desempeñaba. Es decir, una persona diestra en su oficio, lo que hoy podríamos denominar un buen profesional. Nota 8. Sobre el origen y cambiante significado de la palabra arete en la antigüedad, Beisley, Greiser y Stimmer. Para llegar a serlo, por supuesto, había que esforzarse, aprender, había que instruirse y practicar. El ser, como todavía hoy se dice en castellano, un virtuoso, de lo que fuera, no era algo que cayera del cielo. Sin embargo, alguien que alcanzara ese grado adquiría el reconocimiento de sus conciudadanos y se realizaba como persona en su actividad. Si ahora trasladamos esto al terreno de la moral, tendremos que el ser virtuoso es aquel que entiende que la felicidad no es el mero disfrute de las cosas, sino el irse ejercitando poco a poco, como dice Aristóteles bellamente, en el oficio de ser hombre. Porque solo esto planifica la verdad, o solo esto planifica de verdad nuestra vida y nos permite alcanzar la mencionada felicidad. Le cito: ¿acaso se conseguiría esto? Se refiere a la aclaración de lo que sea la felicidad, si se lograra captar la función del hombre. En efecto, como en el caso del flautista, de un escultor y de un artesano, y en general de los que realizan alguna función o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función. Así también ocurre sin duda en el caso del hombre, si hay alguna función que le es propia. Fin de cita. Pero ¿cuál sería esa función que es peculiar del humano? Aquella arete que le es tan propia como al cuchillo cortar o a la lanza matar. Pues el vivir de modo racional, el habitar en el mundo conforme a la parte racional de su alma, porque eso es lo que distingue al humano de cualquier otra criatura. Citamos a Aristóteles:
Si entonces la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón, y si por otra parte decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como el tocar la cítara es propio de un citarista y de un buen citarista, y así en todo añadiéndose a la obra la excelencia que da la virtud, pues es propio de una que da la virtud, pues es propio de un citarista tocar la cítara y del buen citarista tocarla bien. Siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida, y esta es una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre bueno estas mismas cosas y hermosamente. Y cada uno se realiza bien según su propia virtud. Y si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y la más perfecta, y además en una vida entera. Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para hacer virtuoso y feliz. Fin de cita. Resumiendo lo dicho hasta ahora, vemos que quien, como Aristóteles, entiende la vida feliz como vida virtuosa, la comprende como un esfuerzo en la realización de su destino de hombre, que no es otro que el cultivar y, consecuentemente, actuar según nos indica la parte racional de nuestra alma, es decir, el viejo ideal griego de vivir según la razón. Para el Estagirita, solo en ese esfuerzo gozoso alcanzaría el hombre la felicidad. Y quiero insistir en las dos palabras que termino de subrayar. Se trata de algo por lo que tenemos que luchar, de un esfuerzo, también de un entrenamiento, de un aprendizaje, de un hábito, pero en el que se genera simultáneamente la vida feliz, porque con ello cumplo mi propia condición de ser racional, el telos que me constituye. Detallemos ahora un poco más algunos de los entresijos de esa vida conforme a la virtud. Como es de sobra conocido, Aristóteles dividió las virtudes en éticas, arete ecique, y dianoéticas, arete dianoesique. Las primeras se ocupan de ordenar la vida en relación a todo aquello que se refiere a nuestro comportamiento moral. Las segundas, a excepción de la prudencia, phronesis, y con ella todas las vinculadas al conocimiento práctico, discreción, nome, perspicacia, sínesis, etc., del conocimiento, entre otros, de los primeros principios del ser y la naturaleza. La investigación de las virtudes éticas es la que va a ocupar la parte fundamental de la filosofía moral de Aristóteles. En ella lo que se muestra es cómo ese tipo de virtudes, con la imprescindible ayuda de la prudencia, tratan de forjar la personalidad del hombre, su carácter, ethos, con el objetivo de que alcance el fin deseado, la vida buena o feliz. Para ello es esencial sujetar racionalmente, es decir, con arreglo a la ya antes mencionada alma o vida racional, katalogonsten, esa otra parte irracional de nuestra vida, katapadosten, aquella dominada por las pasiones nacidas de los deseos naturales. En este sentido, lo que las virtudes éticas van a propiciar es que la actuación de los humanos evite los extremos pasionales y se sitúe en el justo medio. Es la famosa doctrina del mesotés. Dice Aristóteles: estoy hablando de la virtud ética, pues ésta se refiere a las pasiones y acciones y en ellas hay exceso, defecto y término medio. Por ejemplo, cuando tenemos las pasiones de temor, osadía, apetencia, ira, compasión y placer y dolor, en general, caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien. Pero si tenemos estas pasiones cuando es debido, y por aquellas cosas y hacia aquellas personas debidas, y por el motivo y de la manera que se debe, entonces hay un término medio y excelente, y en ello radica precisamente la virtud. En las acciones hay también excesos y defectos, y término medio. Ahora la virtud tiene que ver con pasiones y acciones, en las cuales el defecto y el exceso hierran y son censurados, mientras que el propio medio es elogiado y acierta. La virtud, entonces, es un término medio, o al menos tiende al medio. Fin de cita. Aristóteles pone muchos ejemplos de esta doctrina. Así, en una situación de peligro, la persona virtuosa es la que reacciona con coraje, con valentía, virtud que se sitúa en el medio entre la cobardía y la temeridad. Pero que toda virtud se sitúe en el medio entre dos extremos no debe confundirse con una actitud cada vez más usual en nuestras sociedades. Me estoy refiriendo a cuando se entiende que estar en el justo medio es evitar los peligros, las discordancias, las estridencias y asumir las directrices generales que son comúnmente aceptadas. O por decirlo de otra manera, el virtuoso es, en este contexto, el que lo calcula todo para no correr nunca ningún riesgo, sea cual sea la situación.
Pero una somera relectura del texto que terminamos de citar nos muestra que el actuar virtuoso es aquel que se debe hacer en cada momento porque es el correcto, aunque eso signifique la asunción de riesgos y la discordancia con la mayoría. La virtud aristotélica tiene, por extraño que pueda parecer, un carácter absoluto, en el sentido de un deber que se corresponde al grado máximo de exigencia moral del humano que efectúa la acción en el momento en que la realiza. En conexión con esto, también es un error frecuente interpretar la tesis aristotélica como si con ella se quisiera decir que la virtud es una especie de cálculo matemático del estilo 2 es la mitad de 4. En esta aproximación, parecería que entre el vicio y la virtud hay una especie de continuo, de diferencia de grado. Esto es lo que Kant tiene en mente cuando la metafísica de las costumbres le reprocha al Stagirita que su concepción viene a decir que la virtud es compromiso o camino medio entre dos vicios. Sin reparar en que para Aristóteles es algo cualitativamente distinto, algo que debe hacerse por sí mismo, como sostienen, creo que muy certeramente, Orfrid Hoffe, Alasdair MacIntyre y Martha Nussbaum, entre otros. Las indicaciones que nos ha dado Aristóteles hasta ahora son, por decirlo de alguna manera, el marco ideal en el que se mueve el comportamiento virtuoso. Pero como toda praxis, la virtud se plasma en acciones concretas. En ellas es donde tenemos que ver cómo se articula realmente eso de que, por ejemplo, la valentía es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. La vida nos enfrenta constantemente a situaciones nuevas. Dependiendo de cómo sean estas y de nuestra propia naturaleza personal, variará aquello que consideramos el justo medio. Por eso, Aristóteles va a mandar en auxilio de las virtudes éticas a una compañera suya que pertenece, sin embargo, al ámbito teórico, dianoético. Esta virtud es la prudencia, phronesis, que hay que entender no en el sentido de astucia oportunista, sino en el de una disposición y un arte adquirido a través de la experiencia de la vida, por medio del cual estamos capacitados para hacer frente a las situaciones cambiantes y sorpresivas con las que tenemos que habérnoslas. La prudencia, así comprendida, se torna en la virtud fundamental. Es el suelo último a partir del cual las otras virtudes se realizan propiamente, convirtiéndose en la raíz postrera de la corrección y bondad de nuestras acciones. Held, también Montoya Conil. Por otra parte, esta virtud de la phronesis, igual que el resto, no es un producto natural que brota en el humano con la misma facilidad y necesidad que una manzana germina en un manzano, sino que es una disposición que solo se adquiere y perfecciona a través de la educación y la práctica, el esfuerzo. Una práctica y un esfuerzo que tienen como objetivo último precisamente el que la acción virtuosa fluya del propio sujeto de modo natural. Además, el hombre virtuoso, el espudaios, phronismos, aner, es aquel que tiene tan habitualizado el ejercicio de la virtud que da siempre la respuesta justa a la situación a la que se enfrenta. Por ello, el humano que ha alcanzado esa condición es un ejemplo para sus conciudadanos, un modelo del que deben aprender y por el que han de dejarse orientar en su propio camino hacia la virtud, que, a pesar de ser laborioso y arduo, es, como indiqué más atrás, una actividad gozosa, felicitante, pues en ella realizamos nuestra propia condición. Termino de decir que la adquisición de las virtudes es un proceso en el que la educación, la práctica y la ejemplaridad son esenciales. No es de extrañar, por lo tanto, que esté muy estrechamente relacionado con la conformación de un tipo de sociedad también virtuosa. Una sociedad con buenas leyes y humanos ejemplares, en donde el entramado institucional permita y favorezca ese aprendizaje y práctica de la virtud. En este sentido, tampoco puede llamarnos la atención que Aristóteles conciba la política en estricta continuidad con la ética. En el último libro de la Ética Nicómaco, el capítulo final está planteado como una introducción a lo que posteriormente será el curso sobre la política. Este capítulo, que lleva un título elocuente, Necesidad de la práctica de la virtud, transición de la ética a la política, concibe la política, entre otras cosas, como aquel ámbito de reflexión que debe tratar de encontrar y articular las leyes que resulten más óptimas a fin de hacer posible una vida virtuosa para todos los ciudadanos. Solo una ciudad que favorezca la virtud podrá generar humanos virtuosos. Hasta aquí la exposición del modelo clásico de virtud, trabado por Aristóteles, en el que se han inspirado de manera diversa una gran parte de los defensores de la vuelta a la virtud. Pasemos seguidamente al kantiano ilustrado frente al que reaccionan y veamos algunas de las diferencias entre ambos. Punto 3. Kant o el modelo ilustrado, moderno, de virtud. Si hay algo en lo que parecen coincidir la inmensa mayoría de los intérpretes de la obra ética de Aristóteles y de Kant, es que estos autores representan dos modelos diferentes,
quizá los más importantes a la hora de pensar la moral. Es verdad que no son una excepción los estudiosos que tratan de mostrar que la radicalidad de la diferencia entre ambos es menor de la que podría parecer a primera vista. Sin embargo, a pesar de todo, no dejan de reconocer que la irrupción de Kant supuso un vuelco en la teoría ética predominante, la aristotélica, que prácticamente quedó arrumbada hasta su recuperación, como sabemos, en fechas relativamente recientes. Puestas así las cosas, si la ética aristotélica era una ética de la virtud, la reflexión kantiana, al cambiar de orientación, tuvo necesariamente que replantearse este concepto a la luz de su nuevo modo de mirar el fenómeno moral. De esa nueva forma de entender lo moral me voy a ocupar en las primeras páginas de este segundo apartado. Después, y una vez ganadas las líneas maestras de la ética kantiana, entraré en el lugar que la virtud ocupa en la economía de su pensamiento, siendo consciente de que en ocasiones quizá no sea todo lo justo que debería con una formulación detallada y completa de su tesis, pero el objetivo aquí es ver del modo más nítidamente posible el contraste general con el modelo aristotélico. Nota 10. En efecto, la doctrina kantiana de la virtud es en extremo complicada y llena de matices. Para un excelente estudio de esta problemática, Cortina, 1989. Fin de nota. He afirmado hace un momento que la ética de Kant significa una nueva mirada sobre el fenómeno moral. Pero, ¿qué caracterizó esa nueva mirada? Responder a esta pregunta, aunque sea de modo esquemático, es imprescindible para hacerse cargo de la nueva orientación del concepto de virtud. Creo que no es demasiado simplificador afirmar que si en el paradigma clásico aristotélico la idea que guía la reflexión moral está presidida por el par virtud-felicidad, en el kantiano ese lugar lo preside la preocupación por la libertad. Todos sus demás conceptos clave, como el de buena voluntad, deber, ley, etc., no son sino un intento de articular una visión de la ética que pretende mostrar al humano como un ser libre y responsable de sus acciones, y en esa misma medida sustraído a las leyes de la causalidad que dominan el mundo físico. Pero, ¿por qué esa preocupación por la libertad? En el momento que escribe Kant, la física newtoniana, en la estela de otros cambios revolucionarios en la visión del mundo que las ciencias habían hecho desde los inicios de la modernidad, nos describe un mundo físico, la naturaleza, atado férreamente por las leyes de la causalidad. En la medida en que el humano es un ente inserto en el mundo, en la medida en que es naturaleza y actúa en ella, parecería que la conclusión que habría que sacar es que por definición es un ser no libre. Pero si esto es así, toda consideración sobre las acciones morales en tanto que acciones responsables carecería de sentido, volatilizándose la propia ética. Ante esta tesitura, el planteamiento kantiano tratará de mostrar que la perspectiva de la necesidad es verdadera desde el punto de vista del conocimiento teórico, pero no es la única posible. En efecto, la perspectiva del conocimiento, de qué podemos conocer, es la que nos revela que el mundo y el humano como criatura natural están sometidos a las leyes de la necesidad causal. Conocer equivale aquí legítimamente a conocer causalmente. Sin embargo, nos dirá Kant, la reflexión sobre el fenómeno moral, y en esto, como ha recordado con mucha finura interpretativa Gadamer, hay un claro paralelismo entre su planteamiento y el de Aristóteles, no es conocimiento en el sentido estricto que el término tiene en las ciencias, no es una investigación teórico-cognoscitiva sobre aquello que es, razón teórica, sino un saber sobre un ámbito que trata acerca de lo que debe ser, de la praxis humana, de cómo una voluntad sana ha de actuar si quiere hacerlo correctamente, razón práctica. Gadamer. En una esfera semejante, tiene tan poco sentido hablar de la necesidad causal que rige la naturaleza y en nuestro conocimiento teórico de ella como querer explicar moralmente la constitución de un triángulo o pretender que la composición del agua o el teorema de Pitágoras deberían ser de otra manera. La razón de ello es que en el ámbito moral, la legalidad que rige no es la de la causalidad, sino la de la libertad, en tanto que condición de posibilidad misma del mundo moral. El esfuerzo kantiano en la crítica de la razón pura es mostrar en última instancia el sinsentido que supone tratar de ver con las gafas de la razón teórica aquellos asuntos relacionados con la moral, que corresponden a la razón práctica. Ahora bien, afirmar que la perspectiva de la razón teórica, causalidad, coexiste en el humano con la de la razón práctica, libertad, no significa decir que cuando el hombre actúa moralmente, libremente, lo hace sin ningún tipo de resistencia, como si en ese momento pudiera pasar por alto que también es un ser sensible, incardinado en la naturaleza y sometido a las leyes de la necesidad.
Para Kant, el humano no transita impunemente del mundo sensible, fenoménico, al mundo moral, y una vez allí todo transcurre en el marco de la más estricta libertad, sino que más bien somos algo así como ciudadanos de dos mundos, mundos que a pesar de estar regidos por legalidades distintas, se interconectan en nosotros. O dicho de otro modo, somos entidades en cuya constitución se cruzan y friccionan constantemente y de modo ineluctable la libertad y la necesidad. Es precisamente ese cruce, esa extraña y paradójica mezcla de naturaleza, necesidad y libertad, lo que nos hace tan especiales y nos distingue tanto de los animales, atados siempre a la causalidad del mundo, como de cualquier otro supuesto tipo de entidad que fuera pura libertad, pura moralidad. Pues bien, justamente porque el humano no es un ser puramente moral, sino una extraña mezcla de naturaleza y libertad, la ética kantiana será una ética imperativa, una ética del deber, una ética de la ley. Ciertamente, esta ley nos la damos a nosotros mismos. En eso consiste la autonomía, la libertad del individuo. Pero dado que el carácter sensible, natural del humano, lo que Kant llama en el contexto de la filosofía moral las inclinaciones, Neigungen, está siempre presente y tira del individuo hacia la necesidad causal del mundo natural, éste ha de obligarse a sí mismo a cumplir la ley que libremente se otorga, a vencer los obstáculos, los cantos de sirena que le lanzan las inclinaciones, a fin de hacer aquello que realmente quiere y debe hacer desde la perspectiva moral. El instrumento que Kant va a habilitar para detectar cuándo una ley es moral, cuándo está, por decirlo así, descontaminada, purificada de toda mezcla que proviene de los siempre presentes inclinaciones, es el imperativo categórico. En su formulación básica, reza del siguiente modo: obra solo, según la máxima a través de la cual puedas querer que la misma se convierta en una ley universal. Kant. Como puede verse, el imperativo categórico, y esto es una novedad frente a la ética aristotélica, no prescribe un contenido específico a la máxima que ha de regir nuestro comportamiento, sino que su mandamiento consiste en que comprobemos si el contenido que pueda tener la misma, cualquiera que ésta sea, es susceptible de elevarse al rango de ley universal. Por esta razón, porque la clave para testar una máxima y decidir si es moral o no está ligada a que tenga la forma de la universalidad, se dice que la ética kantiana es una ética formal. Lo desarrollado hasta ahora nos indica que para Kant el concepto de inclinación es esencial en tanto que contramodelo o fondo sobre el que se construye la acción moral, libre de los humanos. Analicemos un poco más esta noción con el objetivo de perfilar mejor los contornos de la teoría moral kantiana que más nos interesan y estar en la disposición óptima para comprender la nueva forma en que el filósofo de Königsberg entiende la virtud. Y una vez más hay que empezar indicando que, como en todo gran pensador, esta noción tiene muchos matices que exigirían de por sí un estudio detallado. Creo, sin embargo, que en líneas generales puede decirse que en un porcentaje elevado de sus obras, Kant identifica la inclinación con la satisfacción egoísta de los propios intereses y deseos. Por otra parte, no son tampoco pocas las veces, aunque desde luego no de modo exclusivo, en que este pensador equipara esa satisfacción de los propios intereses con el concepto de felicidad, o quizá mejor dicho, para no generalizar en exceso, con una manifestación posible del concepto de felicidad que, no obstante, juega en su obra un papel decisivo. Siendo esto así, parece que Kant establece el siguiente encadenamiento conceptual: inclinación-satisfacción del propio interés, de los propios deseos, felicidad, en un sentido primario. Nota número 11. Al hablar de felicidad en un sentido primario, asumo claramente que semejante concepto no es el único que sobre el particular maneja Kant. Acerca de la compleja noción kantiana de felicidad, véase Aramayo, 2001, Piper, 2003, Rivera de Rosales, 2004. Fin de nota. Tras este encadenamiento se ve mucho más claro el porqué del carácter imperativo de la ética kantiana. Se trata, como ya sabemos, de superar las inclinaciones que nos conducen fuera de la autonomía que es propia de la vida moral, es decir, de la libertad. La dureza del combate proviene de que luchamos contra esa parte de nosotros mismos que pugna por satisfacer a toda costa sus deseos particulares, felicidad en un sentido primario. Por eso es tan difícil comportarse moralmente y por eso, aunque asumido libremente, es un deber, un acto que realizamos coaccionado, un eje esencial de nuestra propia constitución como humanos. De igual modo, esta identificación de las inclinaciones con la satisfacción de los propios deseos nos muestra con mucha nitidez el carácter particular, azaroso, en definitiva, no universal que Kant atribuye al concepto primario de felicidad. Precisamente por eso es imposible que sea el punto de anclaje de la ética.
En efecto, Kant entiende que los deseos son siempre algo particular y volátil, varían de una persona a otra e incluso dentro del mismo individuo. De ahí que sea necesario el imperativo categórico en tanto que test que somete las máximas a la prueba del 9 moral, que es la universalidad. A la luz de lo que se termina de decir, y sintetizando las ideas ya esbozadas, tenemos que, por un lado, parece evidente que en la perspectiva moral de Kant, la libertad, la autonomía del individuo, es el punto central. Una autonomía que, además, y esto es esencial, está indisolublemente ligada a la universalidad de las máximas que brinda el imperativo categórico. Expresado de otra manera, el darse a uno mismo la máxima de comportamiento, la muestra suprema de nuestra libertad, se fusiona en el pensamiento kantiano con la idea de universalidad que ha de ser propia del actuar moral. Frente a ello se sitúa, por otro lado, la mirada que niega esa libertad y universalidad propia del punto de vista moral al conducir al humano al terreno de la causalidad del mundo fenoménico o sensible. Esto equivale, cuando hablamos de ética, a la inmersión en el ámbito de las inclinaciones, de la satisfacción estrictamente particular de los propios deseos por encima de cualquier otro criterio, concepto primario de la felicidad. Puestas así las cosas, el pensador germano va a definir la virtud del siguiente modo. Citamos a Kant. La virtud es la fuerza de la máxima del hombre en el cumplimiento de su deber. Toda fuerza se reconoce solo por los obstáculos que es capaz de superar, pero en el caso de la virtud, los obstáculos son las inclinaciones naturales, que pueden entrar en conflicto con el propósito moral, y puesto que es el hombre mismo quien pone estos obstáculos a sus máximas, la virtud no es únicamente una autocoacción, pues en este caso una inclinación natural podría intentar someter a otras, sino una autocoacción según un principio de la libertad interna, por tanto, mediante la mera representación de su deber según la ley formal del mismo. Kant. En otro fragmento de la misma obra, La metafísica de las costumbres, dice un poco más adelante, citamos a Kant, virtud significa fortaleza moral de la voluntad. Ahora bien, esto no agota todavía su concepto, porque semejante fortaleza podría atribuirse también a un ser santo, sobrehumano, en el que ningún impulso obstaculizador contrariase la ley de su voluntad. Por tanto, todo él actuaría de buen grado conforme a la ley. Por consiguiente, la virtud es la fortaleza moral de la voluntad de un hombre en el cumplimiento de su deber, que es una coerción moral de su propia razón legisladora, en la medida en que ésta se constituye a sí misma como poder ejecutivo de la ley. Kant. Termino este bloque de citas con otra perteneciente, esta vez a la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Citamos a Kant de nuevo. Contemplar a la virtud en su forma, Gestalt, propia, no es otra cosa que presentar a la moralidad desvestida de toda mezcla con lo sensible y de todo ornamento espurio de la recompensa o el amor a uno mismo. Kant. Teniendo presente las aclaraciones generales realizadas en las páginas precedentes, creo que los tres textos que termino de citar muestran claramente que la virtud, en esta su acepción más general, revela en Kant la quinta esencia de su ética, esto es, como dice en el último fragmento, la moralidad en su forma pura. En este sentido, podríamos considerar que la ética de Kant es también una ética de la virtud. El filósofo de Königsberg nos dice, igual que Aristóteles, que comportarse moralmente es comportarse virtuosamente, solo que lo que uno y otro entienden por virtud difiere sustancialmente. En efecto, Aristóteles la comprende como una disposición del ánimo adquirida con el tiempo, como un hábito cultivado a través de los años en el que mediante la práctica y el conocimiento se educa la sensibilidad de los humanos para que puedan discernir en cada situación el justo medio. Nota número 12. Recordemos nuevamente que el justo medio se identifica con aquello que es correcto en una circunstancia dada y para un humano determinado según el recto entender de la razón, y que en ningún caso puede coagularse exclusivamente a una regla. Fin de nota. Además, el esfuerzo en la adquisición de la virtud es un esfuerzo gozoso, un esfuerzo guiado por el principio de la felicidad. El hombre virtuoso es el hombre feliz. Por el contrario, Kant, en coherencia con su nueva forma de entender la ética, la concebirá de modo bien diferente, a saber, como la fortaleza que el humano muestra en el generalmente penoso cumplimiento del deber, es decir, en la obediencia de esa sanción interna libremente asumida y de carácter universal, la que dicta el imperativo categórico, pero que mayoritariamente entra en contradicción con nuestras inclinaciones y nos resulta difícil de consumar.
Poniendo en paralelo las dos concepciones de virtud, está claro que en la reelaboración kantiana poco o nada queda de una vida virtuosa que sea el fruto de la adquisición de un hábito, de un modo de ser que nace y se desarrolla paulatinamente a través de la educación y entrenamiento de los afectos, de la sensibilidad humana. No se trata ya, como en Aristóteles, de un cultivo del carácter, de una educación sentimental basada siempre en la experiencia, que se produce en el seno mismo de las cualidades naturales, de las inclinaciones de los individuos, y que tiene como fruto la fusión de moral y felicidad. La moral de Kant, dicho de un modo más plástico, no trabaja mayoritariamente dentro de la esfera afectiva a fin de que seamos morales y nos guste serlo. El componente afectivo-pasional del humano parece ser siempre más un peligro contra el que la virtud tiene que luchar, que un ámbito de potencialidades para la buena acción o la buena actuación moral. Por eso, como hemos podido leer un poco más arriba, el carácter más o menos virtuoso de la acción se mide en función de que la resistencia, el esfuerzo de la inclinación que haya que superar, sea mayor o menor. La virtud es la fuerza de la máxima del hombre en el cumplimiento de su deber. Toda fuerza se reconoce solo por los obstáculos que es capaz de superar. También por el mismo motivo, solo el santo, que es pensado significativamente como sobrehumano, es el único que no sentiría la resistencia de las inclinaciones y en el que todo él actuaría de buen grado conforme a la ley, que es justamente lo que Aristóteles espera del hombre virtuoso. Nota número 13. Teniendo esto en cuenta, se comprende perfectamente que cuando Kant deja de equiparar la felicidad con las inclinaciones que conmutan nuestra libertad moral, entendiéndola como algo a lo que legítimamente puede aspirarse y que no entra en conflicto con la perspectiva moral, sostenga, fiel sin embargo a ese carácter no santo de nuestra condición, que la virtud no es ser feliz, sino ser digno de ser feliz. Fin de nota. Por otro lado, dada esta permanente sospecha sobre la esfera afectiva de los humanos, con su consiguiente rechazo de una ética que se mueve constantemente en medio de una vida teñida por ella y en interacción con la experiencia, con la realidad cotidiana de los individuos, no es extraño que Kant interprete la doctrina de la prudencia aristotélica, su núcleo esencial, no lo olvidemos, como una teorización valiosa, pero que se sitúa en el terreno de la actuación prudencial, pragmática, y por ello fuera del campo propiamente moral, es decir, de los mandatos incondicionales del deber ser. Y es que una filosofía moral como la aristotélica, que centra el trabajo fundamental de la virtud en el discernimiento de aquello que es correcto en el marco de los contextos reales de la acción, y que, por lo tanto, necesariamente conlleva una hermenéutica de lo que dicta la recta razón a la luz de las circunstancias, tenía que representar para Kant justamente todo aquello que pretendía evitar con su imperativo categórico, a saber, que desde el punto de vista moral no hay negociación posible con la realidad, que no haya excepciones o matizaciones a las máximas que sean susceptibles de ser universalizadas. El reino del deber, el ámbito de la vida virtuosa, es incondicional, y su validez no está sometida a ningún tipo de lectura derivada de su realización en el mundo dominado por las inclinaciones humanas. De lo que se trata, precisamente, es de poseer la fuerza moral para superarlas, no de transigir con ellas adaptando la máxima a la realidad y viendo lo que puede dar de sí en tal o cual contexto. Nota 14. Así dice Kant en un famoso texto de la Metafísica de las Costumbres, que tiene por cometido criticar el concepto aristotélico de prudencia. Citamos a Kant. No han de estimarse los deberes éticos según las facultades atribuidas al hombre de cumplir la ley, sino a la inversa. La capacidad moral ha de estimarse según la ley que manda categóricamente. Por lo tanto, los deberes éticos no han de estimarse según el conocimiento empírico que tenemos de los hombres, el conocimiento de cómo son, sino según el conocimiento racional, el conocimiento de cómo deben ser según la idea de la humanidad. Fin de nota. Como muy bien ha visto Pierre Aubenque en su magnífico artículo La prudence chez Kant, para el pensador germano es imposible compatibilizar dentro de su sistema moral algo parecido a lo que la frónesis representa para Aristóteles. Pues, citamos a Aubenque, el problema habría sido articular, en el seno mismo de la filosofía práctica, una pragmática con una práctica, en el sentido moral, sin alterar el concepto de esta última. Semejante tarea, sin duda, le habría parecido a Kant completamente imposible, porque temía que el análisis de las condiciones de realizabilidad y, añadamos, la realizabilidad óptima de la ley moral, repercutiera sobre la definición de esta. El círculo hermenéutico, que hace que para Aristóteles la ley deba autorizar su propia interpretabilidad en función de las circunstancias que, sin embargo, ella debe ordenar, Kant opone la linealidad inflexible del deber,
que perfectamente unívoco se sustrae a toda interpretación. La precisa descripción que da Aubenque del significado de la prudencia en uno y otro filósofos nos vuelve a mostrar con toda claridad la diferencia entre la ética kantiana y la aristotélica. O lo que es lo mismo, y aquí me interesa más resaltar, las diferencias entre sus dos concepciones de lo que es la virtud. Pero junto a ello nos permite observar además una cosa esencial con la que quiero terminar este apartado dedicado a Kant, a saber, que la definición kantiana de la virtud, es decir, esa actitud firme de la voluntad en el cumplimiento del deber, o, como también podría formularse, la conformidad de nuestra voluntad con lo que dicta el deber, supone un empobrecimiento de este concepto tal y como se entendía en el paradigma clásico. Su definición en base a las nociones ahora dominantes del deber, voluntad, etc., su desvinculación prácticamente completa del ideal de eudemonista, así como de las ideas del hábito, práctica, educación y trabajo en el ámbito de los afectos y experiencia humanos, así lo atestiguan y hace que tenga que darse por buena la afirmación de quienes, como Ernst Tugendhat o Alasdair MacIntyre, sostienen que en realidad, frente a la pluralidad de virtudes que en líneas generales ofrece el modelo clásico, sabiduría, fortaleza, templanza, justicia, en Kant solo hay una única virtud, a saber, la que le pide al humano que se esfuerce en el seguimiento del deber. El propio Kant lo reconoce así cuando afirma que la virtud, entendida como conformidad de la voluntad con todo deber, fundada en una intención firme, es sólo, como todo lo formal, una y la misma. Es verdad que un poco más adelante, en ese mismo fragmento de la metafísica de las costumbres, el filósofo hablará de que esa definición formal de virtud ha de llenarse materialmente, es decir, con un contenido, con un fin que tiene que ser a la vez un deber moral concreto. Estos fines, que son deberes ya singularizados, los califica Kant como deberes de virtud. En la medida en que concreta las acciones que deberíamos hacer, dan lugar a una pluralidad de virtudes, de comportamientos virtuosos. Tendríamos, por lo tanto, que la definición de virtud en Kant es formalmente una, pero una vez llenada esa formalidad con los deberes de virtud, su propia unicidad formal se derramaría en una multiplicidad. ¿Desmiente esto, sin embargo, el empobrecimiento del concepto de virtud en Kant? ¿Son los plurales deberes de virtud que pueden llenar la formalidad del mandamiento kantiano de esforzarse en realizar el deber, es decir, lo que sería equivalente en el esquema de Kant a una pluralidad de virtudes igualmente versátiles y ricos en matices como lo eran sus parientes aristotélicos? Creo que la respuesta es que no, porque el problema que está aquí latiendo de nuevo es el de la inflexibilidad del deber, el de su incondicionalidad, el de la no interpretabilidad de las máximas derivadas del imperativo categórico de la que nos habla arriba Aubenque. En efecto, aunque el mandato de semejante imperativo se concrete ahora en una virtud o deber de virtud, semejante mandato sigue sin admitir enmiendas ni correcciones en su validez. Ese era justamente el sentido profundo de la afirmación de Tugendhat y MacIntyre cuando hablaban de la unicidad de la virtud en Kant. En definitiva, a pesar de todas las concreciones posibles, la doctrina de la virtud nunca podrá generar en el pensador germano aquello que es el núcleo esencial de la ética aristotélica, es decir, su constante comercio con la realidad y las inclinaciones del hombre para dirimir, en medio de los contextos reales de la acción moral, el justo medio que la recta razón designa como tal, es decir, su doctrina de la frónesis. Y por eso mismo, Aubenque completaba su texto antes citado con la siguiente valoración. Así, el rechazo de una doctrina moral de la prudencia, rechazo que no consigue compensar el reconocimiento de su valor pragmático, priva a Kant de toda mediación efectiva entre la teoría y la práctica, entre la libertad y la naturaleza. Con este veredicto, que un kantiano de pro quizá considere injusto para con el gigante de Königsberg, termino la exposición del concepto de virtud en Kant y su confrontación con la vía aristotélica. A continuación, y teniendo como telón esta disputa, paso a exponer dos de las relecturas más sobresalientes de la ética aristotélica de la virtud, las de Alasdair MacIntyre y Martha Nussbaum. Para estos pensadores, y después de la hegemonía del kantismo, que condenó como inservible el planteamiento moral de Aristóteles, hay que volver a pensar el concepto de virtud auspiciado por él, pues sin negar los cambios que sea oportuno hacer, parece que gracias a esa peculiar forma de aglutinar concreción y generalidad, es un elemento indispensable a la hora de motivar y orientar la acción humana. Punto 4. Alasdair MacIntyre o virtud contra ilustración. En 1981, Alasdair MacIntyre alcanzó fama mundial en el ámbito filosófico por la publicación de un excelente libro que llevaba por título Tras la virtud. Nota 15. Para un excelente análisis crítico de la filosofía de MacIntyre,
Thienbaut, 1992, y también René Scheffer, 2001. En sus lecciones sobre ética, Ernst Tugendhat realiza un magnífico comentario de After Virtue. Fin de nota. La razón de semejante repercusión probablemente haya que atribuirla, como ha señalado con mucha perspicacia Victoria Camps, no solo a la calidad de su contenido, sino también, y no en menor grado, a la oportunidad de su aparición. Y es que en este contexto, o en este texto, podía verse con gran claridad cómo el tantas veces mencionado Zeitgeist, o cuando menos una parte importante de él, se coagulaba filosóficamente. En efecto, en esta obra MacIntyre parece haberle tomado el pulso al tiempo que le ha tocado vivir, sistematizando con trazos firmes y vigorosos la situación de crisis moral en la que nos encontramos. Una crisis que, en su opinión, se manifiesta de modo claro no solo en la imposibilidad de ponernos de acuerdo sobre unos principios, por mínimos que sean, capaces de orientar la conducta humana, sino en que ni siquiera estamos ya en condiciones de entender correctamente las razones del otro cuando trata de justificar sus acciones. Partiendo de este hecho, documentado por extenso, con erudición e imaginación, no exentas a veces de sentido del humor, el filósofo escocés trata de establecer, por una parte, una genealogía explicativa de semejante crisis y, por otra, la posible alternativa con la que hacerle frente. Pues bien, tanto la explicación de por qué se produce la crisis como la posible solución a la misma pasan en MacIntyre por una indagación que gira en torno al concepto de virtud, tal y como ha sido entendido en una tradición que abarca fundamentalmente desde la edad heroica que reflejan los poemas épicos homéricos hasta la época medieval, y cuyo núcleo hay que situar, como no podía ser menos, en Aristóteles. Además, y esto es de capital importancia, la recuperación y ulterior desarrollo del concepto de virtud como herramienta explicativa y normativa va a llevarse a cabo en expresa contraposición crítica con todos los intentos que desde la Ilustración se han hecho para fundamentar una moral universal. Por eso no es extraño que la confrontación con Kant y con algunos de los kantianos más representativos del periodo contemporáneo, en este caso John Rawls y su teoría de la justicia, ocupe un lugar destacado en los razonamientos de este pensador, que rechazará enérgicamente cualquier intento de asentar la moral en un conjunto de normas o reglas generadas por la razón moderna. Desmenucemos ahora el planteamiento mazinkeriano de vuelta a la virtud, tanto en su vertiente crítico-genealógica como normativo-terapéutica. Hace un momento he afirmado que uno de los grandes méritos del libro de MacIntyre, causa importante, además de su enorme éxito, es que pulsa de un modo muy penetrante, con todos los matices que se quiera, la situación de crisis moral en la que hoy se encuentran nuestras sociedades tardomodernas. En efecto, en la actualidad a nadie parece escapársele que en asuntos morales reina cualquier cosa menos el acuerdo. Y no se trata ya, según este pensador, de que en cuestiones puntuales o marginales y sobre un fondo de ideas compartido se produzca una cierta ambigüedad o indefinición a la hora de calificar nuestras acciones como correctas o incorrectas, sino que la dispersión argumentativa ha llegado a ser tan grande que no es una exageración decir que estamos inmersos en una Babel moral y filosófica en la que es imposible ponerse de acuerdo porque cuando los agentes argumentan sobre temas ético-políticos parten de premisas completamente diferentes e inconmensurables. Nos encontramos, parece decir MacIntyre, ante una jaula de grillos o un diálogo de sordos, en el que por mucho que se esfuercen los interlocutores y por buena voluntad que pongan, están condenados a no entenderse. Casos palmarios de lo que acaba de apuntarse son las interminables discusiones sobre la guerra justa, el aborto o las disputas sobre aquello que sea la justicia en general. Año tras año, y ciertamente con razonamientos diferentes, se renuevan las discusiones sobre esos y otros muchos temas, pero el resultado es siempre el mismo: la reafirmación pertinaz de la disparidad de pareceres, de opiniones. En estas circunstancias de fracaso extremo de la razón para imponer un punto de vista imparcial sobre la base de lo que deberían ser los mejores argumentos, los asuntos morales terminan por convertirse en una cuestión de mero gusto, de aprobación o desaprobación personal que nunca puede ser convalidada racionalmente. Habitamos así, dice MacIntyre, una época emotivista, un tiempo en el que parecen confirmarse las tesis de aquellos filósofos como Ayer o Stevenson, que sostenían que cuando decíamos de algo que es bueno, lo único que en realidad estamos afirmando son nuestros sentimientos de agrado con respecto a ese algo. En suma, que ese algo me gusta, o intentando influir en el resto de los individuos para que adopten esa misma perspectiva sentimental, que carece de cualquier vinculación con la razón práctica. Pero si esto es así, si no hay una mirada que encarne un punto de vista objetivo, por matizado que sea,
sobre la corrección de nuestras acciones y todo termina siendo cuestión de sentimientos, de gustos con los que trato de influir en los otros, la frontera entre la manipulación y aquello que pretendemos hacer pasar por razonamiento moral termina por difuminarse y el propio discurso ético acaba careciendo de sentido. En una sociedad fagocitada por el emotivismo no hay lugar para la ética. Enfrentados a este hecho, la primera pregunta a la que ha de responderse, según el esquema argumentativo de MacIntyre, reza del siguiente modo: ¿cómo se ha llegado a esta situación de permanente desacuerdo sobre las cuestiones morales básicas? ¿Cómo es posible que en lo referente a ellas reine un completo relativismo? Que los asuntos morales se hayan reducido a una mera expresión de gusto en la que no cabe ningún tipo de criterio racional que permita dirimir nuestras disputas relativas. En principio, la respuesta inmediata a esta pregunta es obvia. La responsabilidad de que nos encontremos en este lamentable estado hay que atribuírsela al fracaso de la Ilustración a la hora de alcanzar uno de sus fines señeros, a saber, la fundamentación racional de la moral. Que el movimiento ilustrado no logró asentar la moralidad de nuestras acciones sobre bases sólidas es algo que hoy muy pocos discuten, pero lo que sí es objeto de debate son las causas y el alcance de semejante fracaso. Y es en este punto donde MacIntyre va a hacer una original lectura de la modernidad y su crisis. Para este pensador, la Ilustración se ve incapacitada para fundamentar la moral, porque en mayor o menor medida todos sus representantes participan de una nueva idea de racionalidad que conlleva una concepción errada del estatuto de la naturaleza humana en la economía de la fundamentación que les imposibilita, a pesar de sus intenciones, alcanzar ese objetivo. A fin de comprender semejante fenómeno, es preciso que comparemos el intento de justificación racional de la modernidad con el que se llevó a cabo en la tradición clásico-aristotélica medieval. En la interpretación de MacIntyre, la tradición clásica asienta la moral en un concepto funcional o teleológico del ser humano que define su esencia moral. Teniéndolo como base, la ética antigua opera con una estructura compuesta por tres elementos: el hombre tal como es, el hombre tal como debería ser si realizara su naturaleza esencial, y la ética propiamente dicha en tanto que teoría de las virtudes que hacen posible el tránsito de esa primera concepción de la naturaleza, del es del humano, a la naturaleza esencial o telos que preside su vida. MacIntyre. En este esquema es de suma importancia caer en la cuenta de que la ética trabaja simultáneamente con dos ideas de naturaleza humana. La primera, el hombre tal como es, viene a ser algo así como el humano en tanto que conjunto de capacidades racionales y de pasiones en bruto, todavía sin educar, y que por lo tanto son pura potencialidad. La segunda, el hombre tal como debería ser si se realizara su naturaleza esencial, hace referencia a un concepto sustancial de lo que también es el humano, pero esta vez como ser moral, como entidad que ejecuta mediante las virtudes aquella idea del bien a la que íntimamente está abocada, si no quiere fallar como tal humano y malograr su vida. Pues bien, en esta idea del bien, del ciudadano feliz que las virtudes articulan a partir de la naturaleza bruta del ser humano, y que está inscrita en su propia condición, la que permite zanjar las disputas morales, la que posibilita decidir con un criterio objetivo flexible qué es moral y qué no lo es, en suma, la que impide la diseminación que padecemos en la cultura emotivista de nuestros días. Y justamente esa parte del esquema de la filosofía moral antigua es la que se pierde en la modernidad con el surgimiento de la nueva ciencia y el nuevo modelo de racionalidad que le es parejo, pues en él se impugna de raíz cualquier concepción teleológica de la naturaleza en general y de la naturaleza humana en particular. Como afirma MacIntyre, la razón moderna no comprende de esencias o pasos de la potencia al acto. Estos conceptos pertenecen al esquema conceptual sobrepasado de la escolástica. Todos, se refiere a los pensadores modernos, rechazan cualquier visión teleológica de la naturaleza humana, cualquier visión del hombre como poseedor de una esencia que define su verdadero fin. Y concluye: pero entender esto es entender por qué fracasaron aquellos en su proyecto de encontrar una base para la moral. MacIntyre. Nota 16. En el ámbito de la filosofía moral, ese corte con la idea teleológica de la naturaleza humana se visualiza muy claramente en la tesis de la falacia naturalista, la imposibilidad de pasar del es al debe, enunciada por Hume y asumida por los filósofos ilustrados más importantes, por ejemplo Kant. En la actualidad, al decir que MacIntyre semejante tesis ha sido asumida como un dogma por prácticamente la totalidad del pensamiento moral contemporáneo, cuando en realidad es un profundo error. Fin de nota. En efecto, para el pensador escocés, rechazar la idea de que existe una naturaleza humana que establece nuestros fines morales significa para la ética el quedarse solo con las otras dos patas del esquema,
es decir, la naturaleza humana bruta, inadecuada y con un conjunto de virtudes transformadas en la ilustración en mandatos, en deberes, que sin embargo pierden todo su sentido y fundamento al carecer de la vinculación natural con el concepto ya inexistente de esencia humana en el que se anclaban. A partir de aquí, y a pesar de las promesas y pretensiones de los diferentes autores ilustrados, lo que la historia de la ética nos muestra, según MacIntyre, es la progresiva retirada, el progresivo descalabro de la idea moderna de que es posible fundamentar racionalmente la moral, al menos con la razón de nuevo cuño. Semejante descalabro culminará con las críticas de Kierkegaard y Nietzsche a la idea kantiana de razón, en la que la autonomía es reinterpretada como pura decisión y la propia razón como un mero trasunto de una voluntad no sujeta a ningún tipo de normas que trasciendan la individualidad. Nota 17. Quiere hacer constar, aunque solo sea de pasada, que lo interesante y a la vez polémico de la interpretación de MacIntyre es que ve a Kierkegaard y a Nietzsche no como anti-ilustrados, sino como la culminación del propio movimiento moderno en la medida en que sus tesis no hacen otra cosa que sacar las últimas conclusiones de la ruptura de la razón moderna con la noción de naturaleza sustancial y teleológica. Fin de nota. La ilustración desemboca, por lo tanto, en la conciencia profunda de su quiebra como proyecto fundamentador y pavimenta el camino para que irrumpa en escena el yo y la sociedad emotivistas que padecemos. Hasta aquí el vigoroso dibujo que hace MacIntyre de la genealogía de la diseminación valorativa en la que vivimos. Paso a describir ahora, muy a grandes rasgos, la salida, la controvertida terapia que propone el autor de After Virtue. Líneas atrás vimos cómo el punto central que condensaba la crítica macintyriana al concepto moderno de razón y su impotencia para asentar la moral sobre bases sólidas era que tal concepto eliminaba por principio la dimensión teleológica, sustancial, de la naturaleza humana. La ruptura con esa idea del hombre tal como debería ser si realizara su naturaleza esencial desnaturalizaba la idea de virtud en su sentido clásico, pues no podía ejercer ya su labor de mediación racional, de adiestramiento y ejercicio activo en la consecución de la vida lograda. No es de extrañar, por lo tanto, que la recuperación del fundamento moral y el consiguiente intento de rectificación del caos valorativo pasen, a su juicio, por una restauración de ese elemento y, aúna con él, de una ética premoderna de la virtud que continúe en líneas generales el esquema tripartito aristotélico medieval. Y digo líneas generales porque un buen historicista como MacIntyre es consciente de que el tiempo no pasa en balde, de que no es posible recuperar hoy en día, sin más, la totalidad de los argumentos que sustentaban el esquema teleológico clásico. Una reactivación del mismo exigiría arrinconar ciertas teorías que se han mostrado erróneas y sustituirlas por otras que lo hagan plausible. De entre esas teorías erróneas hay una que es esencial para el pensador escocés. Me refiero a su impugnación de la biología metafísica de Aristóteles. En una interpretación muy controvertida y que goza entre los especialistas en la filosofía aristotélica de muchos más detractores que partidarios, MacIntyre entiende que en el filósofo griego el fundamento último de la naturaleza teleológica del humano es de carácter biológico-metafísico. De ahí que sea la biología así concebida la que posibilita en última instancia la comunidad de valores, de fines, de bienes, que las virtudes articulan y se afanan por realizar. Nota 18. Dice MacIntyre: la ética de Aristóteles, expuesta como él la expone, presupone su biología metafísica. Y más adelante: los individuos, en tanto que miembros de una especie, tienen un telos. MacIntyre: para una lectura inicialmente moral y no naturalista de la teología aristotélica, léase Gadamer, del 99, Nussbaum, 88, tanto Gadamer como Nussbaum van a criticar expresamente la interpretación macintyriana, insistiendo ambos en que en Aristóteles es la filosofía práctica la que fundamenta la teórica. Fin de cita. Ahora bien, dado que hoy no puede mantenerse una idea semejante de la biología, es preciso renovar las bases de la teleología, renovación que pivotará sobre dos conceptos íntimamente interconectados de tradición y de estructura narrativa de la vida humana. Expresándolo de modo muy simple, podría decirse que lo que el pensador escocés va a hacer con la teología aristotélica es reinterpretarla narratológicamente y conectarla con la idea de tradición. Expliquemos esto con un poco más de detalle. Decir que la vida humana tiene una estructura narrativa significa para MacIntyre que los individuos, más allá de cómo sea nuestra biología, siempre nos constituimos en cuanto tales en el marco de una narración, de una historia, que es la que proporciona inteligibilidad a todo lo que hacemos. Dicho orteguianamente, nuestra vida es proyecto, una totalidad orientada por un fin,
y no una serie discontinua de acciones que carecen de relación entre sí y no van a ninguna parte. Precisamente cuando eso ocurre, afirmamos que la vida no tiene sentido, y una vida así no es vida. Pues bien, según MacIntyre, en una sociedad correctamente ordenada, esos proyectos que cada uno somos y perseguimos no están al albur de cada cual, sino que se han ido decantando culturalmente a lo largo de la experiencia de muchos años para terminar coagulándose en un conjunto de modelos, de fines y de los modos inherentes que permiten alcanzarlos, las virtudes, que configuran un prototipo de buen ciudadano. Nota 19. MacIntyre define la virtud del siguiente modo. Una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente el lograr cualquiera de tales bienes. Fin de cita. Eso, en otra cosa, es lo que contienen y muestran las diversas tradiciones, las diversas historias que aglutinan a las diferentes comunidades de humanos, y son ellas, por lo tanto, las que fijan y fundamentan a la postre los contenidos de la naturaleza sustancial, del telos que se ha de perseguir para lograr una vida plena. Son ellas, podríamos también decir, las que rellenan y articulan de valores y sus virtudes correlativas la estructura narrativo, formal, que nos configura como humanos. Con esta apelación a la tradición y a la estructura narrativa de la vida humana, MacIntyre entiende que se ha librado del lastre que para el pensamiento de Cuyo aristotélico suponía el asentar la teleología, la pieza básica, como ya sabemos en la fundamentación de la moral, sobre una base inviable, la biología metafísica. La superación de semejante escollo posibilitará, por tanto, recuperar el esquema tripartito y volver así a una ética de la virtud que, engarzada firmemente de nuevo en la idea de naturaleza humana sustancial, ahora reformulada, permita abordar solventemente la educación sentimental del humano. Es decir, solo desde esta remodelación de la teleología aristotélica y la nueva implantación de una ética de la virtud, será posible, en opinión de MacIntyre, recuperar una idea operativa de fundamentación moral que nos libre del desaguisado emotivista creado por la modernidad y su rechazo a la propia noción de teleología. Ahora bien, un buen lector de Aristóteles no puede dejar de percibir que la reformulación que MacIntyre hace de la ética aristotélica quiebra, por lo menos en primera instancia, un aspecto que era esencial para el Stagirita: la universalidad de los fines humanos y de las virtudes que les son propias. Nota 20. En la muy discutida interpretación del pensador escocés, Aristóteles pretendería garantizar la universalidad moral con su teoría biológico-metafísica. Sin embargo, semejante teoría entraría en conflicto, según MacIntyre, con la propensión más comunitarista de la ética del Stagirita, cuando el pensador griego entiende que las virtudes lo son siempre dentro del marco de la polis. Sobre esta supuesta tensión entre lo universal y lo particular en la ética aristotélica, léase MacIntyre 2001. Fin de cita. Porque está claro que las tradiciones que ahorman las diversas sociedades o grupos y que a la postre, según se indicó, son las que dan contenido concreto a esos fines y virtudes, no solo no son homogéneas, sino que en muchos casos nos proponen modelos de realización personal muy diversos y hasta incompatibles entre sí. Dicho de otra manera, las diversas tradiciones y comunidades que las sustentan definen de modo plural y contradictorio aquello que ha de entenderse por naturaleza humana esencial, por más que formalmente todas puedan seguir el patrón descrito por el pensador escocés. Pero si esto es así, ¿cómo puede creer MacIntyre que su relectura de la tradición aristotélica da una salida al problema de la fundamentación de la moral? Si fundamentación significa universalidad, acuerdo general razonado sobre una serie de puntos mínimos que nos permitan distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, su propuesta no hace sino consagrar el desacuerdo normativo que realmente existe entre las diversas comunidades de humanos, propiciando un relativismo comunitarista que da la impresión de estar en contra de la misma idea de fundamentación, y que, desde luego, no parece ir más allá de la tradición moderna en este asunto. MacIntyre es consciente del problema, y por eso, aunque no de forma sistemática, hace aquí y allá una serie de comentarios sobre cómo entiende la universalidad que son del mayor interés. Según este filósofo, al que muchas veces se le ha atribuido en Tras la virtud, creo que de forma simplificadora, una posición relativista sin más, por ejemplo, Nussbaum en el 93, la universalidad no puede ser nunca entendida como un presupuesto del que se parte, sino en todo caso como un punto de llegada al que se puede legítimamente aspirar a partir de los contextos particulares, de las tradiciones que constituyen a los agentes morales de carne y hueso. Haber invertido ese proceso, siempre precario de acercamiento al universal,
Haber ignorado en beneficio de un supuesto y artificioso sujeto trascendental universal y su conjunto de reglas abstractas, que la identidad moral de los individuos se acuña a partir de las costumbres de la comunidad a la que se pertenece, ha sido el gran fracaso de la modernidad y la causa de la constante desorientación y falta de motivación moral que hoy nos aqueja. Nota 21. El siguiente texto creo que expresa muy claramente las ideas que termino de esbozar. Consideremos también que el hecho de que el yo deba encontrar su identidad moral por medio de comunidades como la familia, el vecindario, la ciudad y la tribu, y en su pertenencia a las mismas no entraña que yo deba admitir las limitaciones morales particulares de esas formas de comunidad. Sin esas particularidades morales desde las que partir, no habría ningún lugar desde donde partir. En el avanzar de esas particularidades consiste el buscar el bien, lo universal. Sin embargo, la particularidad nunca puede ser dejada simplemente atrás o denegada. La noción de escapar de ella hacia un dominio de máximas enteramente universales que pertenezcan al hombre como tal, sea bajo su forma 18esca kantiana o como lo presentan algunas filosofías analíticas modernas, es una ilusión de consecuencias dolorosas. Cuando hombres y mujeres identifican con demasiada facilidad y demasiado completamente las que son de hecho sus causas parciales y particulares con la causa de algún principio universal, normalmente actúan peor. McIntyre, 2001. Tesis como las recién expresadas son las que justificaron la recepción ampliamente favorable que Gadamer dispensó Tras la virtud. Gadamer, en 99. La fuerte impronta hermenéutica de algunas de las ideas de esta obra ha sido señalada, entre otros, por Walter Rhee Schaffer. Fin de nota. Pero si no hay de mano un conjunto de reglas a priori que puedan encontrarse de modo universal y necesario, tanto en el pensamiento como en la voluntad de los sujetos, ¿cómo es posible abrirse camino hacia lo universal desde lo particular de cada tradición? ¿Cómo es posible llegar a acuerdos si las tradiciones en cuestión manejan diversas nociones, muchas veces incompatibles, de naturaleza humana, y junto a ello diferentes catálogos de lo que es la vida virtuosa? La respuesta primera que nos da es la siguiente. Si dos tradiciones morales se pueden reconocer mutuamente como contendientes rivales sobre temas de importancia, entonces deben compartir necesariamente ciertos rasgos comunes. Los temas en que los seguidores de una tradición apelan a modelos simplemente inconmensurables con aquellos a los que apelan los seguidores de la tradición rival no son ni pueden ser los únicos tipos de temas que se planteen en tal situación. Por tanto, al menos alguna vez será posible que los seguidores de cada tradición entiendan y valoren, según sus propios modelos, las tipificaciones que sus rivales dan de sus posturas. Y nada impide que el descubrir estas caracterizaciones les revele rasgos de sus propias posturas que no habían percibido, o consideraciones que, dados sus puntos de vista, deberían haber mantenido, no habiéndolo hecho. En realidad, nada impide descubrir que la tradición rival ofrece explicaciones aceptables de la debilidad o inhabilidad para resolver los problemas adecuadamente, de las múltiples incoherencias de la tradición propia, para la que los recursos de la tradición propia no han sido capaces de ofrecer explicación convincente. McIntyre, 2001. El camino a la universalidad remite por lo tanto a una especie de confrontación y competición de tradiciones para ver cuál de ellas aborda y explica mejor los problemas morales, explicación que nunca es definitiva y siempre puede permanecer abierta a una tradición más englobante, más potente, en suma, más universal que la anterior. McIntyre parece defender, por lo tanto, un falibilismo historicista. Nota 22. Esta es una expresión que él mismo recoge casi de forma literal. Fin de nota 22. En el que la particularidad de las sucesivas tradiciones va pasando a un segundo plano en función de un reconocimiento de problemas comunes y de respuestas más adecuadas a los mismos. Ahora bien, y frente al supuesto optimismo que podría desprenderse de semejante consideración, el pensador escocés es plenamente consciente de que esta aspiración a lo universal es siempre frágil, pues la particularidad, por mucho que pueda acotarse, citamos a McIntyre, nunca puede ser dejada simplemente atrás o negada. La noción de escapar de ella hacia un dominio de máximas enteramente universales que pertenezcan al hombre como tal, sea bajo su forma 18esca kantiana o como lo presentan algunas filosofías analíticas modernas, es una ilusión de consecuencias dolorosas. Cuando hombres y mujeres identifican con demasiada facilidad y demasiado completamente las que son, de hecho, sus causas parciales y particulares con la causa de algún principio universal, normalmente actúan peor. En este sentido, y puesto que no hay a priori morales,
El discurso histórico siempre podrá repararnos, por lo menos en teoría, y MacIntyre no tiene ningún problema en admitirlo, el encuentro con tradiciones en las que se pruebe que es imposible descubrir una forma racional de resolver los desacuerdos morales y epistemológicos. Si eso se diera, entonces estaríamos de facto en una situación de relativismo. Mi posición entraña que no hay argumentaciones a priori que puedan garantizar con anterioridad la imposibilidad de una situación. En realidad, nada puede proporcionarnos tal garantía. Lo contrario conllevaría la resurrección del proyecto trascendental kantiano. MacIntyre, 2001. En resumen, y más allá de esa posible situación afectiva de relativismo, de la que no se dan más pistas sobre cómo abordarla, creo que podría decirse que en el MacIntyre de After Virtue hay una cierta apuesta por el universalismo, pero se trata siempre de un universalismo muy problemático que se construye desde la contingencia, desde lo particular. Y es que MacIntyre cree que solo desde esa dialéctica que combina contingencia y universalidad podrá el humano ganar de nuevo claridad en el siempre precario ámbito de la moral. Una claridad alejada de todo formalismo, de esa moral de regla supuestamente universal, pero carente de contenido y que puede interpretarse de tantas formas que no termina por servir de ninguna ayuda a quienes la invocan. En este sentido, y cuando más parecía alejarse el pensador escocés en su relectura tradicional de la teología, de la apuesta universal de Aristóteles, más próximos parecen estar en última instancia. Cobra así pleno sentido que MacIntyre, a pesar de todas las transformaciones a las que haya podido someter a la tradición aristotélica, se vea como un continuador y actualizador de la misma, y, más en concreto, de su ética de la virtud, pues ésta no quiere en ambos autores sino combinar edos y logos, particularidad y universalidad. Parte 5. Martha Nussbaum, o el carácter transcultural de la virtud. El libro de MacIntyre, After Virtue, fue, como ya indiqué, un alabonazo en la ética contemporánea y un hito determinante en el resurgimiento de la ética de la virtud. Una ética de la virtud que en manos de este pensador fue interpretada mayoritariamente como una ruptura con el universalismo aristotélico. MacIntyre, según esta tesis, quería convertir el legado teórico del Stagirita en la base de un comunitarismo particularista rayano en el relativismo. Más allá de la poca justicia que este retrato le hace al mucho más complejo planteamiento macintyriano, no deja de ser verdad que para la defensa canónica de una ética de la virtud de base fuertemente aristotélica e inequívocamente universalista, lo mejor es acudir al pensamiento de Martha Nussbaum y no al de MacIntyre. Es más, esta pensadora, imprescindible en el reciente panorama de la filosofía moral y política, ha planteado su teorización de la virtud en expresa contraposición con lo que considera interpretaciones erradas del legado universalista de Aristóteles por parte de filósofos como el citado MacIntyre o Bernard Williams, por ejemplo, Nussbaum en el 88, 93 y 95. Tampoco ahorrará críticas, y por similares motivos de defensa de la universalidad, a las posiciones relativistas que cree detectar en gran parte del pensamiento posmoderno influido por Foucault o Derrida, en particular en el que ha tomado cuerpo alrededor de la cultura, de los cultural studies y la antropología cultural. Y es que para Nussbaum el gran enemigo a batir será el relativismo, al considerar, creo que con razón, que si éste tiene la última palabra en los asuntos morales, es imposible argumentar racionalmente contra las situaciones de radical injusticia que aquejan a nuestro mundo en general y a la vida de las mujeres en particular, dos temas a los que es muy sensible y ha dedicado gran parte de su reflexión, entre otros Nussbaum 92 y 93. Paso a describir seguidamente cómo articula la filósofa estadounidense su propuesta de una ética transcultural de la virtud. Nota 23. Para una excelente exposición del pensamiento ético-político de Nussbaum, Agra 2001. Fin de nota. Acabo de decir que para Nussbaum el gran enemigo a batir es el relativismo. En este sentido, no es una excepción que algunos de sus artículos más representativos comiencen narrando anécdotas vividas por ella en congresos y reuniones científicas en las que antropólogos culturales posmodernos, en nombre de la racionalidad inconmensurable de cada tradición, defienden cosas tales como que no deberían emprenderse determinadas campañas de vacunación en la India, por ejemplo contra la viruela, porque ello acarrearía la destrucción del culto a Sitala Devi, la deidad que protege contra esa enfermedad, y rompería los mecanismos de sentido, tan válidos como los nuestros, que ordenan la vida de la comunidad. Nussbaum, 92. Para combatir esta posición relativista, Nussbaum va a tratar de mostrar que los humanos, por el mero hecho de serlo, somos portadores de una serie de características, de capacidades o funciones, como ella dice, que son transculturales,
y definen nuestra común humanidad, nuestra esencia en tanto que humanos. Tales capacidades serán justamente las que nos permitan entablar, a pesar de nuestras diferencias, un diálogo racional y fructífero, así como la elaboración más o menos precaria de una lista de virtudes desde la que poder evaluar las acciones que se realizan dentro de cualquier tradición. ¿Pero es eso hoy plausible? ¿No suena la propuesta de Nussbaum a un rancio esencialismo que ha sido catalogado como imposible por todas las filosofías que en la actualidad parecen tener algo que decir? Nussbaum está de acuerdo en que lo que antiguamente se llamaba realismo o esencialismo metafísico está prácticamente muerto. Por lo menos desde Kant, somos conscientes de que no hay un ojo de Dios, un punto de vista imparcial y externo en base al que poder mirar el mundo y las acciones humanas. Incluso en el ámbito de la percepción no existe semejante transparencia. Cuando vemos, interpretamos. Wittgenstein, Davidson, Putman, Quine o Gottman son, por citar solo algunos ejemplos de filósofos contemporáneos a los que la pensadora menciona, han insistido claramente en la imposibilidad de la mirada divina. Pero cuando Nussbaum se refiere a las capacidades esenciales de los humanos, no está pretendiendo rehabilitar semejante esencialismo metafísico externo, sino ese otro procedimiento que Aristóteles utilizó con profusión en su filosofía y de modo muy particular en su ética, a saber, la investigación empírica, comparada e histórica de la propia mirada que el humano lanza sobre sí mismo desde dentro de sí y su tradición, no desde una supuesta atalaya exterior. Por eso denominará al nuevo esencialismo que propugna, en contraposición al que rechaza, esencialismo interno, un esencialismo histórica e empíricamente fundado, que, insisto, no prescinde de la valoración del punto de vista diverso que hay sobre lo que es la vida humana para situarse en una neutralidad imposible, sino que bucea en él para poder extraer de esas perspectivas plurales aquellos aspectos que sean comunes a todos y nos permitan elaborar una ética universal de la virtud como plenificación de esas capacidades humanas, como cumplimiento óptimo o excelente de esos rasgos que hacen nuestra vida propiamente humana y digna de ser vivida. Veamos seguidamente cómo detecta Nussbaum ese conjunto de capacidades y cómo ellas conforman el tronco de la ética transcultural de la virtud por la que aboga. Nota 14. Sobre el peculiar esencialismo de Nussbaum, léase Nussbaum 92. Fin de nota. En un artículo de excepcional importancia desde el punto de vista del tema que nos ocupa, Non-Relative Virtues, An Aristotelian Approach, Nussbaum 93, se nos desvela que el modo en que Aristóteles elabora su lista de virtudes en la Ética a Nicómaco es mediante el aislamiento de aquellas esferas de la experiencia humana en las que, debido a su problematicidad, siempre nos vemos obligados a elegir y elegir de una manera determinada y no de otra. Esto es así porque los humanos no somos ni bestias ni dioses, pues en ambos casos, uno por defecto y otro por exceso, la problematicidad y la elección correcta, incluso como planteamiento, carecen de sentido. Solo es comprensible ese conjunto de experiencias originarias, esos ámbitos de la vida en los que nos vemos obligados a elegir, porque, por un lado, somos mortales, somos seres finitos, no autosuficientes, y, como reverso de la moneda, estamos dotados igualmente de una serie de dones, de capacidades que posibilitan la citada elección como elección ajustada. Siguiendo la pista de esas experiencias fundamentales, podremos fijar, según Nussbaum, cuáles son esos rasgos que definen esencialmente al humano, y, de acuerdo también con Aristóteles, la virtud que le corresponde, es decir, el comportamiento excelente que lleva aparejada esa capacidad de la que disponemos. Nussbaum ha dado a lo largo de su obra varias listas de estas esferas de la experiencia humana en que realmente acontece, valga la redundancia, nuestra humanidad. Con alguna que otra variación, la pensadora estadounidense menciona casi siempre las siguientes: la mortalidad, la corporalidad, el placer y el dolor, las capacidades cognitivas, percepción, imaginación, pensamiento, las emociones, la razón práctica, la comunidad con otros seres humanos, la relación con otras especies y la naturaleza, el humor y el juego, y por último, la individualidad. En efecto, todas ellas señalan ámbitos de nuestra vida vinculados a una serie de capacidades que parecen ser transculturales y en las que se da un espacio de problematicidad-elección. Este espacio precisa de algún tipo de orientación destinada a que las mencionadas capacidades cumplan de modo excelente, virtuoso, aquella función o telos que les son propios. Seguidamente voy a reproducir de modo literal una de las listas de las capacidades transculturales que nos da Nussbaum a las que está
en las que está ya presente el modo virtuoso que debe presidir su realización. Citamos. 1. Ser capaz de vivir hasta el final una vida humana plena, hasta donde ello sea posible, no morir prematuramente o antes de que la vida de uno sea limitada como para que no merezca la pena vivir. Mortalidad. Punto 2. Ser capaz de gozar de buena salud, estar adecuadamente alimentado, disponer de un alojamiento adecuado, tener posibilidades de satisfacción sexual, poder desplazarse de un lugar a otro. Esto es, corporalidad. Punto 3. Ser capaz de evitar el dolor innecesario y carente de beneficios y de tener experiencias placenteras. Esto es, capacidad para el placer y el dolor. Punto 4. Ser capaz de usar los 5 sentidos, poder imaginar, pensar y razonar. Esto es, capacidades cognitivas. 5. Ser capaz de vincularse a personas y a cosas fuera de nosotros mismos, a amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros, llorar por su ausencia, expresado de modo general, amar, llorar, sentir nostalgia y gratitud. Esto es, emociones. Punto 6. Ser capaz de concebir una concepción del bien e implicarse en reflexiones críticas sobre la planificación de la propia vida. Razón práctica. Punto 7. Ser capaz de vivir para y con otros, reconocer y mostrar consideración por otros seres humanos, implicarse en varias formas de interacción familiar y social, lo que es comunidad con otros seres humanos. 8. Ser capaz de vivir interesándose en y en relación con los animales, plantas y el mundo de la naturaleza, o relación a otras especies y a la naturaleza. Punto 9. Ser capaz de reír, de jugar, de disfrutar de actividades recreativas. Esto es, humor y juego. Punto 10. Ser capaz de vivir la propia vida y no la de ningún otro. Poder vivir la propia vida en el entorno y en el contexto propio de uno. Esto es, individualidad. Nussbaum, 92. Los paréntesis son aclaraciones del autor del capítulo. Fin de cita. 2 comentarios a vuela pluma sobre la lista que nos da Nussbaum. El primero está relacionado con las sucesivas y leves modificaciones que la autora ha ido haciendo de ella a lo largo de sus escritos y con la arquitectónica de la lista. Nussbaum, 90, 98. El segundo comentario tiene que ver con el nombre con el que se designa ese conjunto de capacidades universales ejercidas virtuosamente y que sirve de rótulo para su ética transcultural de la virtud. Teoría densa y vaga del bien. The Thick Vague Theory of Good. Nussbaum, 92. Esta lista, ya lo he dicho, varía ligeramente de unos escritos a otros. Y creo que es importante reparar en ello porque esa variabilidad muestra muy claramente el carácter empírico, comparativo e histórico de este peculiar esencialismo interno que propugna Nussbaum. La lista de capacidades y de comportamientos virtuosos con respecto a ellas puede estar sujeta a modificaciones porque la realidad que investiga no está nunca completamente cerrada. Siempre es posible descubrir, matizar, añadir u otorgar más o menos relevancia a una de esas capacidades. Detectar en un ininterrumpido diálogo aspectos que se nos habían pasado desapercibidos. Dicho esto, también es verdad que, en líneas generales, los descubrimientos sobre nuestros rasgos de humanidad permanecen estables y que 2 de esas capacidades se muestran para la filósofa como centrales, como las claves de bóveda que sustentan el edificio de nuestra humanidad, pues de alguna manera están presentes en todas las demás y las organizan. Esas 2 capacidades son la razón práctica y aquella que posibilita establecer una comunidad con los otros humanos, nuestro ser criaturas sociales. La razón práctica es esencial porque humaniza a las demás y permite decidir cuál es el grado óptimo, virtuoso, en la realización de cualquiera de las restantes capacidades. Todas ellas, por ejemplo las que se relacionan con nuestro cuerpo, la vinculación a la naturaleza, el placer o el dolor, etc., para ser verdaderamente humanas, para que podamos decir que su falta nos alejaría de aquello que entendemos por verdadera vida humana, han de pasar por y ejercerse según el tamiz de la razón. En cuanto a la capacidad para relacionarnos con los otros, nuestro ser criaturas sociales o políticas en el sentido griego, también es imprescindible y está presente en los otros rasgos que nos definen, porque representa la propia capacidad para reconocernos como humanos e interactuar en cualquiera de las otras esferas. En última instancia, nos planteamos preguntas sobre la vida buena, sobre el bien, porque somos animales políticos que actuamos con y en medio de otros que reconocemos como tales. Por lo que se refiere a la denominación de su propuesta ética como teoría densa y vaga del bien, nos remite a 2 aspectos esenciales de su posición, que están relacionados con la crítica a la tradición kantiana, en la que prácticamente todas las éticas contemporáneas de la virtud, de uno u otro signo, coinciden.
su carácter excesivamente formal y abstracto, su pérdida del sentido del contexto, de lo particular, lo que las suele incapacitar para mediar entre lo universal y lo particular, y dar así una verdadera orientación a las acciones de los humanos. Cuando Nussbaum califica su teoría de densa, lo hace para contraponerla a la de un autor que está siempre en el punto de mira de su producción filosófica y con quien discute una y otra vez. Me refiero, naturalmente, a John Rawls. En su teoría de la justicia, este gran heredero de la tradición kantiana había abogado por una teoría débil, cine, del bien. En ella, la idea de bien quedaba reducida a un conjunto de bienes primarios, de naturaleza tal que los sujetos destinados a convivir en el espacio público podían utilizarlos como medios para alcanzar las más diversas concepciones de lo que fuera la vida buena o virtuosa. El núcleo central de esta teoría consistía, por lo tanto, en renunciar a cualquier definición comprensiva de lo que era el bien, la vida lograda, pues parecía que en eso, según había mostrado ya Kant, era imposible ponerse de acuerdo. Nussbaum, por el contrario, quería haber mostrado con su teoría de las capacidades que es posible ir más allá de la debilidad rawlsiano-kantiana, que sí es posible llegar a un acuerdo sobre aquello que debe ser la vida buena. Su lista podría ser de manifiesto una serie de virtudes transculturales, de comportamientos que planifican las capacidades universales, que nos apelan a todos y marcan el límite de lo que sería una vida propiamente humana. A la vez, esos mínimos que su teoría resalta, siendo más comprensivos, más fuertes que los de Rawls, no carecerían de flexibilidad, de la suficiente vaguedad como para que pudieran darse múltiples especificaciones de ellos de acuerdo con las variadas concepciones locales y personales. Nussbaum 92. En este sentido, Nussbaum cree que con su teoría densa y vaga del bien se consigue el objetivo que cabe atribuir a toda teoría ética que se precie, objetivo que ya había sido marcado y desarrollado en el ideal aristotélico de la frónesis, equilibrar lo uno y lo múltiple, lo particular y lo universal. Según la pensadora estadounidense, su concepción transcultural de la virtud se hace cargo de las razones que asisten al relativista cuando se maravilla ante la diversidad del mundo, pero a la vez no niega los fueros de la universalidad, hecho este imprescindible si queremos que siga teniendo sentido seguir hablando y discutiendo de ética, en tanto que teoría razonada que trata de desentrañar cómo hemos de comportarnos los humanos. Con la reinterpretación que Nussbaum hace de la ética aristotélica, llegamos al final de este trabajo. En sus páginas he pretendido dar algunas de las claves que nos permitan comprender el actual y pujante retorno de la así llamada ética de la virtud. En la medida en que tal retorno se hace a costa del modelo kantiano, es muy probable que algunos de los argumentos neo-aristotélicos aquí reproducidos no le hagan del todo justicia al gran pensador de Königsberg. Para una corrección de estas insuficiencias, cuenta el lector de este libro, afortunadamente, con estupendos capítulos como los de Javier Muguerza, Carlos Gómez o Adela Cortina, grandes conocedores todos del pensamiento de Kant y los neokantianos. Por mi parte, solo me resta decir que la ética contemporánea más interesante parece ir cada vez más, tanto desde la orilla kantiana como aristotélica, a una cierta síntesis entre ambos modelos, síntesis en la que el concepto de virtud se ve como ineludiblemente necesario.